Bien, vamos a otros temas. Hoy me acompaña aquí en el estudio en ADN 40 Jorge Castilla, presidente de Accenture en México. Vamos a hablar del riesgo que corren las economías de no crecer si no se ponen al día con la demanda de habilidades tecnológicas. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias, Carlos. Primero, enhorabuena por tu nombramiento, que es reciente, que tendrás como un mes, 2 meses por ahí. Son ¿no? 2 meses ya. 2 meses. Muchas gracias. A la cabeza de Accenture, que es una de las empresas de consultoría más importantes que hay en el mundo. Correcto. Felicidades por eso, Jorge. Y bueno, háblanos de esto. ¿Qué está ocurriendo? El diagnóstico que ustedes hacen de muchas materias es muy completo. Vamos a hablar un poco de qué es lo que está ocurriendo con los países, porque efectivamente naciones, compañías, corporaciones, todo mundo se tiene que poner al día en lo que viene con la cuarta revolución industrial. Justo hablábamos del tema de la caída en el ranking del IMD, temas importantes. Claro que sí. Bueno, realmente lo que vamos a hablar el día de hoy es bien interesante porque lo que se está dando es una carrera entre la tecnología, que va a toda velocidad, va creciendo de manera exponencial y promete un gran resultado para el mundo. Sí. Y por otro lado, la educación. Cómo la educación se está poniendo al nivel para poder absorber todo eso. Lo que se hizo en Accenture, lo que hicimos en Accenture es realmente hacer un estudio de esto, qué impactos podría tener. Y lo que estudiamos son 2 partes. Estudiamos primero en el porcentaje de trabajo de los trabajadores. ¿Qué porcentaje tiende a ser automatizado? Pero por otro lado, ¿qué porcentaje del trabajo puede ser aumentado? Es decir, hay un ser humano con muchas más capacidades. ¿Y qué salió? ¿Hicieron un reporte al respecto? Por supuesto, tenemos un reporte ahí y lo interesante es lo siguiente. Después de todo el estudio en donde lo hicimos junto con los jóvenes emprendedores del G20, entonces es el G20 el que está ahí reflejado, es interesante el resultado. 51% de las actividades en general pueden ser aumentadas a través de tecnología, cosa que mucha gente no normalmente tiene en la mente. Sí, a ver, aumentadas, para entenderlo bien, ¿qué podría significar? Aumentadas quiere decir que a través de tecnologías inteligentes, las personas pueden ser mucho más eficientes en su trabajo. O sea, pueden hacer más, pueden hacerlo mejor. Dejan de hacer cuestiones tan administrativas o hacer algunos cálculos que son tal vez muy metódicos, y en ese momento la tecnología empieza a funcionar para las personas. O sea, las funciones repetitivas se las dejamos a las máquinas, a la inteligencia artificial, y los seres humanos toman esto como una base para seguir creando valor económico. Correcto, lo dijiste perfectamente bien. Por otro lado, también se analizó qué actividades tienden a ser 100% automatizables, es decir, donde una máquina va a realizar totalmente esa tarea. Y el resultado fue 38% hacia el futuro y 51%. Y eso suena muy bien, parece que todo va a estar muy bien, pero lo importante es cómo se divide ese detalle. Y lo que nos dimos cuenta es que eso, ya a nivel de actividades, por ejemplo, manuales físicas, el 66% de esas actividades van a ser automatizadas totalmente. El 66% de las funciones que realiza el ser humano en el sistema productivo mundial, que tiene que ver con actividades físicas repetitivas, ya está totalmente automatizado. Todo lo que tiene que ver con labores físicas para allá va. ¿Qué va a suceder? Sí, ¿qué va a suceder? En los siguientes 10 años vamos a ver más o menos un 35% de automatización, y también a la vez, en ese tipo de labores también va a haber una aumentación del ser humano, va a haber temas de robótica, etcétera. Pero eso nos pone a pensar mucho, sobre todo nos pone a pensar en países pues como el nuestro, ¿no? Como México. Porque estamos basados en, mucha de la planta productiva, en la manufactura, en la agricultura. Este tipo de funciones pues son físicamente muy demandantes, que podrían en un 66% de los casos pasarse a ser automatizadas a través de máquinas y robots. Efectivamente. Ahora, la buena noticia, hay una gran oportunidad, pero esa oportunidad requiere un cambio en la manera como manejamos la educación, no solo en este país, en todos los países del mundo. Y déjame te digo el tamaño del premio. Sí. En nuestro análisis nos dimos cuenta que, tomando la G20, en los siguientes 10 años, 11.5 trillones de dólares se podrían perder de Producto Interno Bruto si las personas no tienen las habilidades adecuadas. En México, eso en los siguientes 10 años puede significar perder
538 mil millones de dólares. O sea, estamos en 1.8 del PIB. Tú imagínate. Estamos en un hoyo porque, bueno, el ranking que salió hoy del IMD nos pone caídos en la posición 61. Tú nos estás diciendo que en el reporte que ustedes tienen, pues podríamos perder mucho valor económico si no nos actualizamos. Ahí la clave está en el sistema educativo, que no se ha puesto al día. El sistema educativo, y déjame verlo de dos partes, sí, porque tendemos a ver el sistema educativo y volteamos a ver a las escuelas exclusivamente. Estamos también hablando de las empresas. Las empresas y la forma como enseñan tiene que cambiar, al igual que las instituciones académicas. ¿Cuáles son los tres principales puntos? El primero tiene que ser mucho más ágil. Mucho más ágil y tiene que ser vivencial. Todo el sistema de educación y capacitación. Todo el sistema. Incluidas las empresas, las escuelas, universidades, todo el mundo. Todo tiene que ser mucho más ágil. Vivencial, más, como dicen en inglés, hands-on, ¿no? Hands-on, y ese es perfecto el término, y experimental. Tiene que ¿Cómo lo podemos hacer así? También tenemos que utilizar la tecnología. Ya. Entonces, por ejemplo, la realidad virtual, la realidad aumentada, que son mecanismos en donde tú puedes simular entornos. La realidad aumentada la usamos aquí mucho cuando aquí tenemos unos cromas verdes, ¿no? Que donde se ve a veces esa realidad aumentada, y es parte de una evolución que la televisión está viviendo, que viven muchas empresas, ¿no? Correcto, eso es un excelente ejemplo, gracias. Eso se puede utilizar para llevar la educación al momento adecuado y cuando se requiere. Las instituciones tienen que modificar, entonces la academia tiene un gran reto. Jorge, tenemos poco tiempo. Yo quisiera preguntarte, claro, en función de estos diagnósticos que ustedes hacen, el diálogo que tienen con las empresas, pues qué va a pasar, ¿no? A mí me preocupó mucho lo que ocurrió con este ranking del IMD, con lo que abrimos el programa. Tú nos estás diciendo que valor económico se podría perder. ¿Dónde está el reto? ¿Quién lo va a resolver? ¿El gobierno próximo? Estamos, parece como en un impasse, esperando que el gobierno nuevo resuelva muchos temas, cuando la verdad es que el próximo gobierno está hablando de ninis y de pues deshacer la reforma educativa como la conocimos en los últimos 6 años. ¿Qué va a pasar? Te voy a decir, México tiene que utilizar los tres elementos, tanto el Estado, la academia y las empresas, para poder modificar esto. Tenemos que cambiar de inmediato, porque si no, efectivamente vamos a perder valor económico. Eso lo tenemos que hacer ya. No podemos dejar pasar el tiempo y tenemos que utilizar tecnología para ello. Cuando tú hablas con gente de otras partes del mundo, de Accenture, porque ustedes están en todo el planeta, ¿qué estás observando, Jorge, tú cuando viajas, me imagino, a Brasil, a los Estados Unidos, a Europa? Las otras economías están compitiendo fuertemente. Sí. Están compitiendo con todo, y yo sí empiezo a ver cambios en los esquemas educativos. Empiezo a ver mucho más virtualidad en la forma como aprenden las personas. Las universidades se están modificando. Los estados están apoyando este tipo de cambios porque han logrado un análisis y lo ven venir. Una forma importante también es que las empresas, cada empresa, haga un análisis de en su entorno industrial cómo se van a modificar los trabajos. Y empiece a apoyar desde ya. No podemos esperar. ¿Estás preocupado, Jorge? Yo creo que sí, porque de esta oportunidad no la podemos dejar ir. Esta es la oportunidad para que México dé un paso grande y entremos de nuevo a volver a competir con Y todos. Finalmente, las empresas pequeñas, medianas, te ven en esta pantalla personas en todo el país. Cuando de pronto un empresario pequeño dice, a mí me están hablando en chino, cuando me hablan de realidad virtual, realidad aumentada, ¿qué puede pensar un empresario pequeño, mediano, frente a esta pérdida de capacidades del país y el reto que nos estás describiendo? Mi recomendación sería la siguiente. Cuando pensamos en las ventajas que puede traer la tecnología para nuestros negocios, sean grandes o pequeños, tenemos que pensar en qué tenemos que hacer para que las personas las adopten y las utilicen. Y aún en una empresa pequeña, se puede modularizar, flexibilizar y agilizar el aprendizaje. O sea, el chiste es sumar la tecnología a las capacidades de la gente y desarrollar a la gente. Y con eso, aumentar las capacidades. Bueno, pues ojalá te escuchen. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Gracias, muy buena tarde. Gracias. Bueno, vamos a un breve corte, no le